Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 6, correspondiente a la unidad 6. En este caso, vamos a continuar dándole seguimiento a los contenidos establecidos por la materia bajo la coordinación del licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández. La tutoría de hoy eh, es un tanto especial porque estamos eh, previos a una tutoría, bueno, a una autoevaluación correspondiente a la materia. Eh, para ello, nosotros vamos a tratar de resumir lo mayormente posible esta tutoría con la finalidad de que se tenga el espacio idóneo para poder solventar la actividad evaluada. Esta tutoría de repaso a nosotros nos invita a desarrollar la siguiente agenda. El saludo de bienvenida. Bueno, aquí en este caso solo está con nosotros la compañera Ana Mirna López. Un gusto tenerla por acá. Sé que tiene problemas con su micrófono, pero dándole la más cordial bienvenida. Eh, el diagnóstico de lectura, de igual manera, pues va a ser un poquito difícil que lo podamos desarrollar en el sentido de que la compañera tiene ese pequeño inconveniente. El desarrollo de la tutoría y el espacio de consultas y conclusiones. Bueno, el diagnóstico de lectura está orientado a la parte de la unidad número 6, la introducción a la teoría de matrices. Está compuesta por 3 contenidos. Eh, para ello, pues, a nosotros se nos pide en el contenido número 1 conocer las definiciones y notaciones básicas. En el segundo, pues, las operaciones con las matrices, que previamente nosotros vamos a saber reconocer mediante la teoría y las notaciones que ahí nos invitan a reconocer. Las matrices booleanas pues son un tanto especiales porque ya implican un desarrollo un poquito más amplio, tomando como referencia o fundamentados en las definiciones y notaciones y todo lo acontecido con respecto a las matrices. Entonces, la idea fundamental es que nosotros tengamos claro el hecho de que la introducción a la teoría de matrices es la parte fundamental o es aquel eslabón que nos permite darle seguimiento ya en matemática 2, ¿sí? Matemática para la computación 2. Con esta unidad nosotros estamos concluyendo básicamente esta materia, matemática para la computación 1 y dándole paso a la siguiente materia. Entonces, es importante que nosotros vayamos reconociendo, vayamos abriendo paso en el hecho de poder trabajar poco a poco cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar. Eh, para esto, decirles también que la tutoría de ahora también nos invita a que demos un repaso o que verifiquemos nuestra ruta de aprendizaje. Le damos la bienvenida también al compañero Rubén Ernesto. Muy buenas noches, sea bienvenido. Buenas noches, gracias. Qué bueno tenerle por acá, sea bienvenido. Vaya, en este caso, Gracias. ok, vamos a observar por acá la parte de la ruta de aprendizaje, que es muy importante, recordando que esta está plasmada desde el 11 de enero hasta el final del mes, ¿verdad? Entonces, tenemos básicamente la mitad del mes para poder trabajar
y comprender los contenidos básicos de esta introducción a la teoría de matrices. Hay que observar por acá que estos tres contenidos, que son definiciones y notaciones, operaciones con matrices y matrices booleanas, están estimadas en este tiempo. Para ello a nosotros se nos presentan un contenido en la plataforma a esperas aún del material audiovisual. Se supone que usted debería de tener ya leído para esta tutoría que vamos a tener el 16 de enero, ya estar leído básicamente el primer capítulo, bueno, primero y segundo capítulo. Y la entrega oficial, vamos a hacer este recordatorio de la tarea número 4. Esta está para el 20 de enero. Pero, según decía el licenciado Wilner Edenilson, el coordinador de nuestra cátedra, nos está diciendo que se van a dar 2 días más. Esto para facilitarles a ustedes el hecho de que se sabe que hay saturación de actividades y evaluaciones, por lo tanto se toma bien darles esos 2 días como un poquito más por el apremio que se tiene, ¿verdad? Entonces se recomienda en este apartado que ustedes traten de hacer la entrega en la fecha oficial, que es el 20 de enero. En el caso que ustedes no lo logren realizar, entonces está permitido sin ninguna penalización de entrega o retiro de puntos, no hay ninguna penalidad por ello, se va a estar recibiendo hasta el 22, pero si les choca con otras actividades evaluadas, pues ya es una decisión muy personal tomada por cada uno de ustedes. Entonces, eh, esa es la idea mediante la cual se está tratando de dar solvencia a este apartado. La autoevaluación que tendremos este día, pues hemos iniciado esta tutoría un poco más temprano con la finalidad de dejar ese espacio disponible para que puedan desarrollarla de la mejor manera. El examen ordinario número 2 está pactado para el final del mes, que es el 31 de enero. En esa fecha, pues vamos a tratar de darle seguimiento, evaluando las 3 unidades finales eh, mediante algunos ejercicios, ¿verdad? Esa es la idea mediante la cual se pretende darle cumplimiento a esta parte. Y recordando que nosotros tenemos examen diferido o repetido, que esperaría yo que no sea necesario. Este está pactado para el 6 de febrero. Entonces, lo ideal sería que el 31 de enero todos realicemos el examen ordinario número 2 y que primero Dios, mediante el esfuerzo y la dedicación, todos logremos pasarlo y culminar de mejor manera este ciclo con respecto a esta materia. No sé si hay alguna duda con respecto a estos avisos o algo que ustedes quieran eh, abonar a este espacio. No sé, ahí está Ana Mirna, Rubén Ernesto, Claudia Escamilla también, si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran mencionar. De mi parte no hay ninguna en cuanto a todo lo que acaba de exponer desde que ingresé. Creo que está entendido. Ok, mucho gusto entonces saber que me he dado a entender en este apartado. Le agradezco mucho, Rubén. Espero
las compañeras también estén un poquito claros. Si no, en la ruta de aprendizaje están las fechas para que no nos vayamos a perder ninguna evaluación, ¿verdad? Que al final nosotros muy bien sabemos que la pérdida de alguna evaluación pues nos lleva a tener problemas al final. Espero que no los vayamos a tener. Eh, entonces, la idea aquí es que nosotros avancemos con los contenidos, preguntarles si alguno de ustedes ya alcanzó a leer el documento, que es al final la idea de las tutorías, darle respuesta a las dudas que ustedes puedan tener. No sé si hay alguna consulta en específico con respecto al documento. Recordando que estamos trabajando en la unidad número 6, que es la introducción a la teoría de matrices. Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que ustedes deseen. Bueno, entonces vamos a continuar. La idea de esto, la teoría de matrices, a nosotros nos sirve de base para poder iniciar la siguiente cátedra, que es matemática para la computación 2. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro estos conceptos. En esta ocasión vamos a tratar sobre todo la parte de conceptual, eh, porque en el fin de semana nosotros vamos a aplicarlo ya en los distintos ejercicios que vayamos desarrollando. Entonces, teóricamente a nosotros se nos dice que una matriz, ¿sí? Eh, de tamaño m por n es un arreglo rectangular. Eh, En este caso, m por n, números reales distribuidos en m filas horizontales y en n columnas, lógicamente verticales, de la siguiente manera. Usted observa que tiene ahí un A sub 1, 1, un A, ¿sí? Sub 2, 1, un sub A y un sub I1, y así sucesivamente hasta un A sub M1. ¿Qué implica esto? Nosotros estamos hablando que estamos posicionados en la columna 1 y la fila 1 por acá. Luego nos desplazamos, seguimos en la columna 1, pero ahora estamos en la fila 2 y así sucesivamente. Luego acá. Eh, Estamos en la fila 1, columna 2, fila 2, columna 2 y así sucesivamente, dependiendo del tamaño que esté contenido o que sea este arreglo rectangular, es decir, la matriz, porque así nosotros podemos ir definiéndolas. Entonces, hay que aclarar que una matriz es nada más un arreglo, ¿sí? Un arreglo que a nosotros nos permite eh, desarrollar un análisis de matrices bastante sencillo, ¿sí? Cuando ustedes vayan poco a poco, vayamos analizándolo, entonces sería muy fácil poco a poco irlo comprendiendo. Esa es la idea mediante la cual pues nosotros vamos a iniciar esta teoría fundamentándonos con el concepto de matriz, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algo que se desee comentar. Bueno.
Entonces continuamos. Lo siguiente, pues a nosotros se nos habla de una matriz fila y una matriz columna. ¿Sí? La matriz fila y matriz columna, nosotros nos dice que una matriz es simplemente una única fila horizontal de números reales. Y aquí se nos hace énfasis que en este esquema tenemos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, hasta un A1 sub K. Entonces, si usted observa por aquí, tiene el hecho de que observa fácilmente eh, el hecho de que usted observa por aquí el contenido que se está haciendo. Poco a poco usted ve cómo es el ordenamiento que se lleva, ¿verdad? Ve la colocación siempre en la misma fila, por eso se mantiene el 1 y el 2, el 3 y así sucesivamente va modificándose y es por el sentido de que si usted se da cuenta, estamos siempre en la misma fila, pero cambiando columnas, ¿verdad? Eso es lo único que se puede denotar. Entonces, si usted observa en la parte inferior, tenemos la definición de la que se observa que la matriz fila interior es de un tamaño 1 por K. De igual manera que una matriz columna es una matriz que consta de una única columna. La siguiente por acá se está mostrando es lo inverso, ¿verdad? Ahora es una sola matriz columna, ¿sí? Mantenemos la columna, siempre va a ser 1, pero vamos a tener que ir cambiando la parte de la fila, ¿sí? Eso es lo único que se puede ir observando por ahí. No sé si hay dudas con respecto a las filas y, y columnas. Bueno, creo que no. Entonces continuamos. La matriz cuadrada, en este momento vamos a ir observando solamente los tipos de matrices porque esto a nosotros nos va a facilitar el reconocimiento cuando nosotros ya la estemos trabajando, ¿sí? Poco a poco. La matriz cuadrada, ¿sí? Se denomina matriz cuadrada aquella matriz que tiene igual número de filas y columnas. Entonces nosotros observamos en este caso que tenemos la identificación de la matriz 2 por 2, que son 2 filas y 2 columnas, ¿sí? En el otro caso nosotros tenemos 3 por 3, es decir, tenemos 3 filas, 3 columnas. Entonces podría ser también que tuviéramos otra matriz 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente, pero generalmente las matrices que nosotros trabajamos son un poco pequeñas porque si no pierden el sentido del análisis de las matrices. Entonces, las matrices cuadradas son de este tipo. Y la idea que nosotros tenemos es el hecho de que la parte fundamental es reconocer que van a ser iguales las filas como la cantidad de columnas que éstas van a manejar. Así de sencillo nosotros vamos a reconocer una matriz cuadrada. No sé si hay dudas. Y en cuanto a
Matrices nada más, tengo entendido, o según entendí, nada más va a ser de 2 por 2 y de 3 por 3 nada más. No, aquí solo son los ejemplos que le presento, pero pueden haber 4 por 4, 5 por 5, o puede ser que estén dispares, es decir, que no sean estrictamente cuadradas. Ajá. Ah, ok. Sí, y por eso es que las estamos reconociendo, para que no nos cueste cuando apliquemos ya cada una de las propiedades o cada una de las operaciones que se deben desarrollar. Bueno, vamos a continuar. La siguiente es diagonal principal de una matriz cuadrada. Cuando hablamos de una diagonal, pues nada más nosotros lo único que debemos de observar es que está compuesta por todas las entradas A sub y I. ¿Qué significa? Que son aquellos elementos, aquellas posiciones donde se va a repetir, por ejemplo, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etcétera, etcétera, dependiendo la cantidad. Y generalmente se va a observar que está en la parte de la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha, donde se va a formar estrictamente la diagonal, ¿sí? Y por eso es que se reconoce como la diagonal principal de una matriz cuadrada. Eso nada más es como un reconocimiento que se le da a este tipo de matrices, porque más adelante nosotros vamos a observar que a veces facilita reconocer, por ejemplo, en este caso, cuando estamos trabajando con una diagonal principal de una matriz cuadrada. En este caso, la diagonal aplica nada más a una matriz que es exactamente igual, tanto en filas como en columnas. La siguiente es la matriz triangular superior. Cuando yo hablo de una matriz triangular superior, en este caso, es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal, ¿sí? La que pasa por el centro, ¿sí? Ya lo observábamos, dice que son iguales a cero. Si usted observa en el ejemplo, todo lo que está justamente abajo de la matriz principal diagonal, ¿sí? Diagonal principal, son ceros. Entonces, esos elementos que son ceros, cuando los tenemos en esa posición o en esa forma, nosotros decimos que tenemos una matriz triangular superior, porque los demás elementos diferentes a cero están en la parte de arriba de la matriz, ¿sí? De la diagonal de la matriz principal. Entonces, así es como nosotros vamos a reconocer la matriz triangular superior. Ay. Ahora, perdón, ahora vamos a hablar de la matriz triangular pero inferior. Cuando nosotros hablamos de ellas inversamente a la anterior, ¿verdad? Lo único que observamos es que en la parte inferior a la diagonal está la distribución de los números diferentes a cero. Eso es lo que usted debe de observar, es decir, que van a estar justamente abajo, porque si no, ¿sí? Todos sus elementos que están en la parte de arriba deben ser igual a cero, pero los inferiores deben tener otro valor, ¿sí? Uno distinto de cero. Cuando esto suceda, nosotros vamos a poder hablar que tenemos una matriz triangular inferior. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Algo que se necesite recapitular? Sí, sí, ingeniero. En el caso de las dos, o sea, yo tengo dudas porque habla de que en la triangular superior, tengo entendido de que todos los, se me
pero que habla de que van a ser 0, pero yo veo que hay un 2 ahí en el ejemplo que nos presentó. En el anterior. Sí, en la superior. Ajá, no, en este caso es que vaya, es que es lo inverso, vaya, cuando yo digo triangular superior, estoy diciendo que en la parte de arriba están los números diferentes de cero, o puede haber algún cero mezclado, ¿sí? Ajá, Así como está acá. ajá. Y cuando yo digo que es inferior, yo estoy diciendo que los números que son diferentes o igual a alguno, igual a cero, van a estar en la parte inferior, ¿sí? A veces suele confundirnos porque nosotros tomamos como referencia al número cero, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, eso es lo que... aquí va la parte inversa a los números ceros. Cuando yo digo inferior, significa que los ceros están arriba. Cuando yo digo superior, es porque Los los ceros. ceros van a estar abajo. Ajá. Ajá. Pero Sí. o sea, no todos los ceros van a estar, digamos, como le dijera, exactamente o sea, no todos van a ser ceros, pues. Vaya, una parte estrictamente, cuando yo digo que una es matriz triangular superior, yo estoy diciendo que todos los de abajo van a ser cero. Esa es la garantía. Cuando yo digo que la matriz triangular es inferior, entonces todos los ceros van a estar arriba de la diagonal, ¿sí? Que en este caso la diagonal principal está formada por 3, 2, 3, 2, ¿sí? Ah, ya ¿Sí? lo entendí. Sí, Ajá, claro, sí. ok. Vaya, está bien, pero me parece que preguntes, eso es bueno, para salir de las dudas. Sí, ok. Ok, avancemos. Bueno, aquí hablamos de una matriz diagonal. Cuando nosotros hablamos de una matriz diagonal, nosotros tenemos que tener claro que estamos hablando de una matriz cuadrada para iniciarla, cuyas entradas en la diagonal principal, al menos uno es diferente de cero y los demás son cero. Vaya, aquí por eso dice al menos uno. Si usted observa 3, 2, 1, 0, aquí está diciendo que esta es mi matriz, ¿sí? Diagonal, en este caso. Está compuesto justamente por acá, ¿sí? ¿Puede ir un cero? Sí puede ir un cero, pero los demás deben ser diferentes de él, los que están justamente en la diagonal. Ahora, hay otro tipo, que es la matriz identidad. Cuando yo hablo de una matriz identidad, ¿sí? Debo de tener claro que en primer lugar debe ser una matriz cuadrada, es decir, debe ser 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, ¿sí? O sea, 4 filas, 4 columnas. Si yo ya logro verificar que es una matriz cuadrada, entonces para determinar yo debo decir cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y las demás son 0, usando el símbolo I sub K para denotar la matriz identidad de tamaño K por K. Con esta notación tenemos, vaya, lo ideal aquí es que observemos que todos los de la diagonal principal son 1, entonces ya se convierte en matriz identidad, sí, tanto arriba como abajo de la diagonal, yo tengo, sí, en este caso yo tengo solamente 0. Y por el medio, la matriz principal es, el- es 1, ¿sí? Esa es la diferencia. Matriz identidad, que todos son ceros, a excepción de la diagonal, que todos van a ser 1. Bueno, vamos a continuar. Aquí hablamos de la matriz identidad. Lo voy a presentar utilizando un ejemplo. Por acá se alcanza a observar. El ejemplo es directamente colocado
en este caso, nada más colocando los unos, esta es una matriz 4 por 4, ¿sí? Tiene 4 filas, 1, 2, 3, 4. Y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces yo tengo una matriz cuadrada 4 por 4. Como en el medio, es decir, en la diagonal, solo tengo unos y en la parte superior, donde es partida la matriz, son ceros y en la parte inferior son ceros, entonces yo garantizo que estoy trabajando con una o he identificado una matriz identidad, ¿sí? Entonces fácilmente nosotros podemos reconocer el hecho de que estamos trabajando con una matriz identidad. Ahora, ya vamos a hablar un poquito de igualdad y suma de matrices. Entonces, preguntarles, hasta este momento, ¿ustedes consideran que podemos reconocer ya las matrices? Solo basta afinar la teoría, ¿verdad? Pero yo creo que las características de estas definiciones de matrices es un poquito complicado si nosotros no manejamos la teoría, pero de esta manera yo considero que es fácil comprender los tipos de matrices. Bueno, no sé si hay dudas hasta este momento. Bueno, entonces continuamos. Vaya, la igualdad y suma de matrices. En este caso, a nosotros nos dice que vamos a trabajar con la definición 1.9. Sean A igual a un A sub IJ, B es un B y un B sub IJ, coma J, y un C que es igual a un C sub IJ. Matrices M por N, es decir, deben ser matrices probablemente no con la misma fila ni con las mismas columnas, es decir, puede variar. Entonces, si A es igual a B, eso va a ser así, si y solo si el A sub IJ es igual al B y sub J para toda I y J. Y yo puedo tener un C siendo igual a la suma de A más B, si y solo si C sub IJ es igual a sub IJ más B sub IJ para toda I y J. Aquí, ¿qué vamos a observar? Dice que debemos observar que las matrices son iguales si y solo si tienen el mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales. ¿Qué estoy diciendo? Aquí se debe de garantizar el hecho de que las matrices deben ser iguales, eh, porque deben tener el mismo tamaño, ¿sí? Correspondiente a los famosos elementos que ustedes están reconociendo poco a poco. Eso es lo que nos plantea la igualdad y suma de matrices. Lo vamos a ir observando un poquito más detenidamente. Aquí hay un ejemplo bastante sencillo y poco a poco vamos a observar. Eh, veamos. Dice que si yo tengo
una matriz, en este caso, 2 por 3, porque yo tengo 2 filas y tengo 3 columnas. Entonces debería de tener otra fila, otra matriz que sea 2 por 3. Ahora, veamos, ¿qué estoy diciendo por acá? Sí, el famoso, en este caso, lo que se hace es determinar o una matriz que sea igual, ¿sí? Si usted lo observa, en este caso, ve aquí, tiene 1. Y lo que se determina es, si yo voy a igualar una matriz, significa que el que tenga por acá, al desarrollarlo, yo puedo tener el mismo valor. Por ejemplo, 1. Si tengo 1 y aquí tengo menos 1 al cuadrado, entonces es igual a que yo tenga 1. 0, lógicamente, lo coloco. 0 es igual. Si yo tengo 5, raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo puedo obtener este raíz cúbica de 8, yo sé que es 2. El 3 al cuadrado es igual a 9. Y menos 2 yo lo puedo escribir como menos 6 tercios, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo tengo una igualdad de matrices. Ahora, ¿cómo yo voy a reconocer una suma de matrices? Bueno, la suma de matrices, en este caso, yo tengo la matriz 3 por 2, 3 filas, 2 columnas por acá. La primera la primera columna está compuesta por 4, 0, menos 6. La segunda por menos 5, 4, 1. Y la segunda matriz está compuesta por la primera columna 3, 7, menos 2. Ahora, la segunda columna, yo tengo en este caso, por ahí, 2 menos 4, 1. Ahora, ¿cómo voy a trabajarlo? ¿Qué voy a observar? Yo tengo que tener clara la posición 1,1. En este caso sería 4 y en este caso sería 3, que es 1,1. Vaya, ahora ¿qué hago? Lo sumo, ¿verdad? Sumo 4 más 3, ¿sí? Que estoy sumando la primera posición de la primera matriz y la primera posición de la segunda matriz. Entonces, la siguiente de igual manera. Yo lo puedo comenzar a trabajar por las columnas o por las filas. Si yo lo sigo trabajando por las columnas, voy 0, 0 y la siguiente está observando es 0 más 7, ¿sí? 0, 7. Ahora menos 6 y menos 2, ¿sí? Siempre vamos a colocar el signo de la suma, pero cada uno de los elementos tiene el signo correspondiente. Alguno es positivo, alguno es negativo. Ustedes lo pueden observar, se respeta eso. Ahora, en la parte de la segunda columna yo tengo menos 5, 2. La suma, menos 5 más 2.
La siguiente tengo 4 y menos 4. 4 más menos 4. La siguiente, 1 más 1, ¿sí? Se coloca. Ahora se desarrolla la operación de la suma. 4 más 3 tengo 7. 0 más 7 tengo 7. Menos 6 más menos 2 tengo menos 8. La siguiente columna, la número 2, tengo menos 5 más 2, tengo menos 3. 4 más menos 4, tengo 0. Y 1 más 1, tengo 2. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar la diferencia entre una igualdad de matrices y la suma de matrices. No sé si hay dudas, algo que ustedes quieran que observemos por ahí. Sí, ingeniero. La primera parte, si me pudiera explicar de nuevo. De la... De este ejemplo. Ah, ok. Bueno, en este caso, usted observa, estamos por acá. Yo tengo 1. Tengo que, cuando yo igualo a algo, es como que aquí tenga 1 igual a 1, ¿sí? Tomando como matriz 1 igual a 1. O tengo un 10, tiene que ser igual a 10. O yo puedo tener, en este caso, una matriz, ¿sí? Que va a ser equivalente a la otra, va a ser igual, justamente igual. Solo que puede ser que esta matriz esté escrita de distinta manera. Pero los valores de cada uno de los elementos al final van a ser siempre los mismos. A eso se refiere la igualdad de matrices, por ejemplo, porque aquí son dos ejemplos. Uno que es de igualdad, que es el que está en la parte superior, y el de la parte inferior, que es el de la suma de las matrices, que ya es otras dos matrices distintas. Entonces, el de la parte superior, lo único que le está diciendo es que usted va a tener por acá el mismo 1, solo que en este ejemplo escrito de otra manera. El 0 lógicamente debe escribir de la misma manera. Y en este caso, el, el 5, usted lo puede escribir como la raíz cuadrada de 25, que al igual usted sabe que es el mismo 5, ¿verdad? La raíz cúbica de 8, usted sabe que es 2, ¿sí? 3 al cuadrado es como que usted tenga 9. Y el menos 2 es como que usted tenga, escrito de una manera, menos 6 tercios. O usted podría haber escrito ahí de otra manera. Por ejemplo, menos 12 ¿qué? Entre 6, ¿verdad? Usted sabe que siempre va a ser menos 2, ¿sí? Entonces no sé si está más o menos explicado o de otra manera lo debo de explicar. Usted dígame. Ingeniero, o sea que la parte superior es como le dijera, independiente de lo que es de lo de abajo. Sí, es independiente porque Ah, es que esta ya, es matriz de igualdad ya. Es que y yo creí que esta era una sola. Yo creí que era no, una sola. Por eso no, yo decía, pero sí, ya entendí. Ya. Lo de arriba es lo que habla de igualdad de matrices y abajo es la suma, va. sí, correcto, es suma son otras dos matrices. Ahí mis disculpas porque debí haber trazado alguna rayita o una línea, no sé, para no confundirles, ¿verdad? Sí, yo Sí, creo no que hay yo problema. fallé ahí. Vaya, disculpas entonces, pero yo creo que sí, ya llegamos, ya aterrizamos, ¿verdad? Sí. Ok, vaya, entonces eh, vamos a continuar. La siguiente que a nosotros nos invita a conocer es la más sencilla, quizás que tenemos que conocer es la matriz cero.
Esa matriz cero, pues nosotros la vamos a denotar por una O, ¿sí? Vamos a decir O igual y vamos a colocar la matriz. Eh, la gran particularidad es que debe de tener cero en cada uno. Tienen que ser cero todos sus elementos, los elementos que la componen. Eh, no sé si usted observa que tenemos una matriz por acá que es 2 por 2, una que es 3 por 2 y una matriz que es 2 por 3, ¿sí? Primero va la fila y después va la columna. Entonces, eso es lo más esencial, que nosotros vamos a observar que puede tener distinta cantidad de filas con respecto a sus columnas o viceversa, ¿verdad? Pero que todos ellos van a ser compuestas o van a ser componentes con respecto al cero. Todos los elementos van a ser cero. La siguiente es la inversa aditiva. ¿A qué se refiere esto? Dice que si yo tengo un conjunto y yo digo que es menos A de la matriz A, que esa matriz A es igual a un A sub IJ, es la matriz menos A sub IJ, obtenida al cambiar el signo de cada uno de los elementos de A, diferentes de cero, porque lógicamente cero es el elemento neutro y no tiene signo. Entonces, aquí observamos, si yo digo que esta es la inversa aditiva, le antepongo el signo negativo y entonces yo estoy especificando que voy a tener, en lugar de un número positivo, voy a tener un negativo. Y si hay un negativo, voy a tener un positivo. Es como que ya haga una multiplicación de signos nada más. Entonces, en el ejemplo, nosotros tenemos una matriz 2 por 3 en donde nosotros estamos especificando que le vamos a hacer la inversa aditiva, que es decir, en otras palabras, a lo muy salvadoreño, cambiarle el signo a cada uno de los elementos. Entonces, la primera columna es 2 menos 1, entonces yo colocaría menos 2 y 1 positivo. La segunda columna es menos 3, 0. Tendría 3 y 0. 4, 5, entonces yo tendría menos 4 y menos 5. Entonces, como le digo, solo es cambiar el signo de cada uno de los elementos correspondientes, ¿sí? Colocar o anteponer el signo negativo y hacer el respectivo análisis. No sé si hay dudas con respecto a la inversa aditiva. De mi parte, no, creo que si todos los ejercicios son así, Vamos a salir bien, ¿verdad? Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Que así vayamos poco a poco viendo y todo salga bien, ¿verdad? Que esa es la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. En este caso, a nosotros se nos presenta el teorema sobre propiedades de matrices. Este teorema de las propiedades de las matrices, generalmente nosotros lo vamos a trabajar con tres matrices o tomando como referencia tres matrices donde pueden ser aplicadas ellas, ¿verdad? Tenemos las matrices A, B y C, ¿sí? Que están compuestas por m filas y n columnas. Y si o la matriz 0, ¿sí? Por m por n. Entonces digo yo, A más B es como que yo tenga B más A. Es decir, el orden, en este caso, eh, nada más nosotros estamos haciendo siempre el uso del mismo signo, pero mantenemos
lo mismo, las mismas matrices, solo invirtiendo la posición que están. Si yo sumo A más B, es como que yo esté sumando B más A. Ahora, si yo tengo A más el factor B más C, es igual a A más B, ¿sí? Teniéndolo como factor, más C. En la tercera, si yo tengo A más 0, es igual a tener A. Si yo tengo A más menos A, es igual a 0. Es lógico, ¿verdad? Porque yo le estoy restando al positivo el negativo mismo de él, ¿verdad? Y si yo tengo la sustracción de A menos B, es igual a tener un A más menos B. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a observar que el primer teorema que nos habla sobre las propiedades de las matrices es básicamente aplicar lo que nosotros ya conocemos con los números naturales normalmente, ¿verdad? Nada más es aplicar, por ejemplo, la suma, aplicar la ley distributiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, si yo sumo, aquí como que estoy diciendo, yo sumo 1 más 0 es igual al 1, ¿verdad? Si yo a 1 positivo le resto el 1 negativo, lógicamente voy a tener 0. Y así sucesivamente es como nosotros podemos tratar de hacer esa conexión para poder recordar de mejor manera cómo es el tratamiento de estas propiedades. Es decir, las propiedades que ya conocemos aplicándolas siempre a las matrices. No sé si hay dudas con respecto al teorema. Bueno, vamos a... No, Va, ok. Entonces vamos a continuar. El teorema nos habla ahora con respecto a las propiedades de las matrices. Y este es el de la multiplicación de escalar por una matriz. ¿Qué significa? Si yo tengo T perteneciente a los números reales y A, que es la matriz de M por N, ¿sí? No necesariamente una matriz cuadrada, sino que puede ser distinta, es decir, puede tener más filas, más columnas, qué sé yo. Entonces, yo puedo multiplicarlo por un número escalar, representado por T en este teorema. Entonces digo yo que si la multiplicación de T y A es matriz de T por A, también el tamaño de M por N dada por, y aquí nos presenta la multiplicación T por A de la posición 1,1 y así sucesivamente para cada una de las posiciones. La nota aclaratoria nos dice que como la suma de matrices se realiza entrada por entrada considerando las entradas correspondientes de las matrices, la suma solo puede realizar, se va a realizar si las matrices son del mismo tamaño. Vaya, aquí es importante. Yo debo de reconocer que las matrices que voy a realizar, a las que le voy a aplicar este teorema, o esta multiplicación de escalar por matriz deben ser del mismo tamaño. Entonces, si nosotros observamos, en este caso particular, es como que yo esté multiplicando un número normal, por decirle algo, yo tengo 1 y lo multiplico por cada una de las posiciones que están siendo contenidas en la matriz principal. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a continuar. El teorema 2 nos dice que si A y B son matrices, y en este caso son M por N,
Aquí faltó la X de la multiplicación. Y si C y D son números reales, entonces dice, yo tengo C multiplicando a dos matrices que se están sumando, es igual a que yo tenga ese número, ¿sí? El número real multiplicado por cada una de ellas y luego sumado. Por ejemplo, acá tengo yo C por A más C por B. Si yo tengo la suma de dos reales, que son C más D, multiplicados por una matriz, es como que yo tenga distribuida esa C por A más D por A. Siempre cada uno de los elementos multiplicados por la matriz y sumados al final. Si yo tengo la multiplicación de dos números reales por una matriz, es como que yo también tenga uno de esos reales multiplicando el factor del otro real por la matriz que a mí se me está asignando. Si yo tengo una multiplicación de 0 por A o por la matriz, tendría 0 porque la matriz se convierte en una nula, ¿sí? Matriz nula. Si yo multiplico 1 por A o 1 por la matriz M por N, eso es igual a tener nada más la matriz, ¿sí? A eso se refiere el teorema número 2. Y lo siguiente es que yo tenga el producto de matrices fila por columnas. Como muy bien lo dice el título, nosotros vamos a trabajar el producto de matrices fila por matrices columnas. En este caso, si A es igual a un A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A 1 sub K, y B es igual a B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub 3, 1 y así sucesivamente hasta un B sub K1, entonces el producto de A por B de las matrices A y B se define como la multiplicación de cada una de esas matrices, las colocamos de esta manera en la posición que aparece en la definición. Como yo tengo una sola fila por una sola columna, va a ser igual a multiplicar la primera posición por primera posición, segunda posición por segunda posición. Las voy a ir sumando y a la vez multiplicándolas, así sucesivamente hasta obtener la totalidad de la fila y la totalidad de la columna. No sé si hay alguna duda con respecto al producto de matrices fila por columna. No hay ningún ejemplo con un número. Fíjese que en este caso, como es bastante teórico, no le coloqué. Ya, pero en el fin de semana yo creo que vamos a tenerla, ¿sí? No se preocupe. Ok. Vaya, entonces vamos a continuar. La siguiente, bueno, lo único que le puedo explicar antes de pasar para no dejarlo con dudas, porque no me gusta que queden con dudas, es que acá usted va a multiplicar la primera posición de la fila, ¿sí? De la fila, o en este caso sería, por ejemplo, y tengo 1, 2, 3, 4, y aquí tengo en la columna 1, 2, 3, 4, entonces yo multiplicaría los unos por los 1, los 2 por los 2, los 3 por los 3 y los 4 por 4. Entonces, el 1 por el 1, obtengo la multiplicación de ellos más la multiplicación del segundo más la multiplicación del tercero más la multiplicación de los cuatro, es decir, la cuarta posición.
Y al hacer esa multiplicación yo tendría ya el producto de esas matrices. No sé si me doy a comprender un poquito mejor, aunque no le haya colocado ahí el ejemplo. Sí, pero sí, la cuestión es que ¿Sí? no sé, y eso cómo sería. Vaya, permítame, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ok. Permítame. Vaya, rapidito, vamos a ver por acá. Vamos a ver, no sé si alcanza a ver por ahí la pizarrita o todavía está cargando. Está cargando. Ok, ok, calma, ya vamos a ver. Vaya, en este caso yo creo que ya le cargó, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ok, vaya, imagínense que nosotros tenemos lo siguiente, y es que yo tengo una matriz, por ejemplo, 1, tengo el otro que es 2, tengo 3, así va, hasta aquí. Esta es una matriz. Y tengo la otra matriz por la cual yo la voy a multiplicar. Vamos a colocar el signo de la multiplicación, ¿sí? Que sería la siguiente. Vamos a suponer que eso es de distinta manera. Por aquí tiene 2, por aquí tiene 1 y por aquí tiene 3. ¿Sí? Vaya, entonces aquí ustedes le dicen, mire, quiero que usted obtenga el producto de matriz de fila por columna. Entonces viene usted y dice, ok, vaya, entonces, ¿cómo lo voy a obtener? En este caso es la ordenación. Esta es la primera posición, ¿sí? Por la primera posición, que es este, mire, que es el 2. Entonces usted Sí, tendría sí, un 1, lo coloca así entre paréntesis para que no se lee, por 2, ¿sí? Luego, el signo de suma y viene a la siguiente posición, en que esta sería la segunda. Entonces tendría 2 multiplicado aquí por la segunda posición, que sería el 1, ¿verdad? Sería 1 más, en este caso tendría 3 y aquí tendría 3. Entonces tendría acá multiplicado 3 por 3, ¿verdad? Vaya, entonces acá, cuando usted ya ha hecho esto, lo único que tiene que hacer es resolver la operación. 1 por 2 sería 2, ¿verdad? Más, aquí tendría como signo más, le quedaría 2 por 1, tendría 2, y aquí tendría más, en este caso 3 por 3 tendría 9, ¿verdad? Entonces de esa manera es como usted ya estaría dándole paso al hecho de trabajar la matriz el matriz por eh, producto matriz se fila por columna, ¿verdad? De esa manera, ¿sí? Yo creo que ya con un ejemplo, cuando lo presentemos, igual en el contenido está, pero aquí así rápidamente, antes que vaya a iniciar la autoevaluación, de esa manera es como se puede dar a comprender, ¿verdad? No sé si quedó un poquito más claro. sí, no, claro, completamente claro. Ok, entonces espero que realicemos, bueno, de aquí en adelante vamos a realizar más ejercicios, ¿verdad? En la tutoría ya va a observar que vamos a trabajarlos por ahí. Sí. Bueno, entonces no sé si de esto que hemos tratado esta noche, porque nos vamos a ir quedando por ahí, no sé si hay alguna pregunta de toda la tutoría. De mi parte no, ingeniero. Creo que entendí muy bien. Ok, bueno, en honor al tiempo, por la autoevaluación que vamos a tener,
¿sí? Vamos a concluir de esta manera esta tutoría número 6 de repaso y vamos a quedar pendientes con la parte ya del desarrollo de la autoevaluación. Entonces nos vamos a quedar aquí. Quedan 10 minutos aún para que inicie la tutoría y, perdón, la autoevaluación número 5 para que podamos desarrollarla de la mejor manera. Así que mis mejores deseos, suerte para esta autoevaluación. Gracias, gracias. Ok, ha sido un gusto. Gracias, Eh, igualmente. ahí vamos a estarles monitoreando la autoevaluación. Muy buenas Ok. noches, saludos cordiales. Gracias, igualmente, ingeniero. Ok, saludos.